Bé, bon dia, benvingudes i benvinguts. I és una alegria tornar a tenir el Franjo Serra, que ens vam conèixer i ell després ja sortirà una al·lusió amb una imatge arrel de la endolingüística, que és un tema que vam tractar a Rural 21 fa anys i que voldria tornar a recuperar. I justament ens vam conèixer perquè el Franjo em va escriure anant cap a l'enterrament del professor, del mestre, i em va donar a conèixer, doncs em va escriure que em mencionava les seves conferències sovint i per això ell em podia convertir la mala notícia. Bé, arrel d'aquí hem anat mantenint contacte. Él se ha implicado mucho en todo el tema de Hammer y entonces aprovecha, porque él es de Mallorca, pues cuando viene a ver a los padres, pues aprovechamos ahora para pasar por Barcelona, mantener el contacto, intercambiar, ir potenciando actividades, ¿no? Y por ejemplo ahora estamos preparando, y él será el coordinador, una potenciación de los contenidos de Rural 21, que aquí tenéis una presentación resumida, hacerlos online, o sea, para que pueda ser divulgado mucho más ampliamente y no solo de todas las cuatro paredes de este local, que de todas maneras es algo que queremos mantener abierto, aunque haya dificultades, y os animo a haceros socios para poder continuar. Pero queremos mantener porque es muy distinto del tema virtual, que poderse ver cara a cara, tocarse, bailar y llorar si hace falta. Bien, pues entonces él es licenciado en Ciencias de Actividad Física y Deporte, creo que este es el título que aquí tiene, el nombre que aquí tiene esta titulación. Estudioso y divulgador de Hammer, y aplicándolo eso, él se define no terapeuta sino asesor en temas de salud. Es divulgador de temas diversos como el de la endolingüística, está sistematizando los archivos del doctor Meulemans y de su esposa, de su viuda, y bueno, lleva una actividad diversa, y en este sentido pues es como Rural 21 en México, ¿no? Y entonces esta vez pues también ya hizo este curso el año pasado, pero ahora con mucha más experiencia del año que ha transcurrido, y pues ya está aquí. Bienvenidos y Franjo, adelante. Gracias, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia. ¿Cuántas personas de aquí ya saben algo de la medicina del Dr. Hammer? Excepte el Guillem, tothom. Jo no en sé problema perquè ell ja ho sap. Va, muy bien. Entonces, el curso de hoy vamos a hacer un repasito muy breve. Nos vamos a enfocar en los diagnósticos, los casos de seno, sobre todo porque es el más vivido en la población femenina a nivel estadístico. Y creo, si nos ponemos a reflexionar, creo que muchas personas, casi todo el mundo, conoce una, dos, tal vez tres, tal vez cinco mujeres que en algún momento de su vida hayan recibido algún diagnóstico, ¿no? Yo, en lo personal, no puedo contar 7, 8, no estoy seguro cuántas conozco. Vamos a ver entonces un pequeño repasito de las 5 leyes, y vamos a ver también, a entrar en profundidad. Durante el curso vamos a tener, bueno, tienen el cuadernito, todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Bien. Este es el que se usó hace 2 años, en septiembre del 2015. Tiene justo aquí, no hemos podido cambiar la portada porque lo organizamos muy rápido, el curso actual. Lo he impartido ya en México, en Mallorca, aquí en
Natural 21 creo que esta es la 9ª vez que lo imparto, y tal y como lo tenía estructurado era un curso que lo podían tomar personas tanto que ya tenían un nivel avanzado como personas que empezaban por primera vez. La versión de hoy va a ser la primera vez que la imparto porque he añadido un bloque, he quitado una parte de introducción, me extendía un pedacito importante en la introducción que hoy ha sido suprimida para favorecer y añadir un bloque de casos que he asesorado yo personalmente, ¿no? Entonces vamos a ver, si acabamos el cuadernito, podemos ver en el índice que tenemos 15 casos, los vamos a ir viendo durante el día de hoy. 15 casos de Hammer, de la literatura de Hammer, y vamos a ver unos 6, 7 que no están en el cuadernito, porque la intención es tal vez en un futuro publicar algún libro sobre los casos que yo he estado asesorando. Muy bien. Dicho esto, también quiero compartirles que si tienen alguna pregunta, alguna duda muy puntual, adelante, va a ser muy bienvenida, muy bien recibida, pero lo que sí sugiero es evitar en este momento las aportaciones. Creo que las aportaciones serían mejor para la hora de la comida, porque tenemos un temario que si no necesitamos ver algunas cosas importantes para luego entender muy bien los casos que analizaremos en la tarde. Y seguramente a media mañana ya podremos abrir la parte de los temas. Vamos a tener, aquí tengo una especie de horario previsto. Lo podemos cambiar un poquitito, no mucho. Perdón. Vale. A media mañana a las 12 podemos hacer un descansito de 15 minutos. Es muy recomendable que cada descanso que tengamos nos cambiemos de lugar. Sirve mucho para los cambios de lugar, sirve como para que la atención esté un poquito más. Estar 8 horas en el mismo lugar pues no es muy recomendable, entonces vamos a hacer esos cambios para favorecer un poco más el aprendizaje y la variabilidad, ¿no? Muy bien, entonces vamos a revisar muy por encimita las 5 leyes, lo más básico, lo más común. Antes de ello quiero invitarles a que subamos a este barco. Este barco es una pintura de un pintor ruso del surrealismo, Vladimir Kush. Yo lo que les invito es que hoy iniciemos un viaje de conciencia, que entremos dentro de este mundo, de este universo, de magia, de ilusión, de fantasía, y que cuando termine este curso luego nos bajamos de este barco y cada quien decide cuándo vuelve a subir y cuándo a lo mejor a alguien le es suficiente con 8 horas, pero uso esta referencia, esta analogía, esta metáfora, no porque lo que vayamos a ver sea ilusión, fantasía o magia, sino porque requiere de nosotros hacer un pequeño esfuerzo intelectual para olvidarnos del mundo en el que estamos, porque lo que vamos a ver hoy va a ser muy contradictorio. Las personas que ya conocen un poquito las leyes de Hammer pueden estar un poco familiarizadas, pero vivir en un paradigma o en otro cambia profundamente nuestra forma de vivir, de pensar, y tenemos algo que necesitamos lidiar con ello, que son creencias. Cambiar de un paradigma a otro, no siempre, muchísimas veces arrastramos muchas creencias del paradigma anterior, que a día no lo notamos, pero en algunos casos esas creencias son clave, son fundamentales para que un caso pueda avanzar con lastre o pueda volar y levantar el vuelo en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de trascender, como este barco que puede navegar y también volar, ¿verdad? Muy bien, entonces bienvenidos y bienvenidas a este viaje.
Hay algunas frases, esta de aquí me parece muy adecuada por lo que vamos a ver hoy, de Einstein, ¿no? Aquí tenemos un artículo de una antropóloga que se llama Francisca Martín Cano, que analiza y estudia algo muy... En este artículo presenta algo muy especial, muy interesante, y es que analiza una realidad biológica. ¿Cuál? El nacimiento. En todas las culturas del mundo, en todos los momentos históricos, es una realidad biológica que las culturas necesitan explicarse, ¿verdad? Si quieren, no se preocupen por tomar nota, les puedo pasar, si han dejado su correo, les puedo pasar al final, bueno, hoy en la noche o mañana les puedo pasar las diapositivas. Sí, pero aún así Muy bien. Adelante. Entonces, ¿qué ocurre en este estudio? En este estudio, Francisca Martín Cano analiza y se da cuenta que hay culturas que no tienen un conocimiento real, perdónenme por la expresión real, pero que tienen una explicación muy diferente a la nuestra de dónde vienen los niños. Si nosotros le preguntamos a un niño, ha habido algunos momentos históricos que a los niños les decían que venían ¿de dónde? París. De París, o también de la cigüeña, ¿verdad? Entonces, hay culturas que también tienen estas explicaciones. Por ejemplo, podemos ver aquí que esta en África es interesante. Los antepasados de algunas tribus de África, residentes en la Luna, son los que enviaban el germen del niño al cuerpo de la madre por intermedio de un sacerdote, o bien procedían ellos mismos a esta reencarnación. Los Hakuti tienen también una explicación muy cómica, muy interesante. Dicen lo siguiente, el texto, el artículo. Entre los Hakuti, habitantes en el Asia septentrional, en el área de los Tungusi, del Yenisei al Pacífico, las mujeres se reúnen en la casa de la recién parida 3 días después del parto, para el almuerzo ritual en honor a la diosa o de la diosa del parto, Hatshepsut. Durante el almuerzo, una de las convidadas se echa a reír. Todas ríen y esto provoca a las mujeres la preñez. Entonces podemos ver que ante una realidad biológica tan normal, tan cotidiana y tan importantísima, que es el nacimiento, el traer al mundo, hay culturas que desconocen el poder del varón, que casi el hombre no tiene en su raciocinio, en su explicación, porque ¿qué ocurre? Se puede producir, de hecho se ocurren muchos actos sexuales, pero no sale un niño por cada acto sexual, porque también hay todas unas fases en las que la mujer es más o menos fértil. Entonces el desconocimiento de la realidad no implica que haya un vacío de conocimiento al respecto. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esta estructura, que ahora nosotros la vemos muy lógica, porque tenemos la información que fue validada, que es esta de aquí. ¿Alguien me ayuda a leerla, por favor? Desde aquí. se observó que ambos progenitores participaban en la formación del feto, al observarse la unión de un óvulo con un espermatozoide en 1954. Ay, 1854. Muy bien, entonces vemos que esto sí es verificable, sí es comprobable, y esta estructura vamos a recordarla porque es muy probable que al final nos demos cuenta, después de haber volado un poquito con este barco, ¿qué ocurre con esto? Nuestra cultura conoce las causas del cáncer. ¿Se puede prevenir el cáncer de seno? Hace poquito, unos meses, sacó Alicia Ninov-Alish en su... Hay algo interesante que quiero compartirles. Bueno, si entran a YouTube,
y ponen mamografías no gracias. Es un vídeo de unos 5 minutitos que podemos... No sé si hay volumen. Sí, a verlo. Vamos a verlo porque It's time for top two. It's time for two. There are no data that suggests that it helps women live longer. If there is any effect of mammography screening on breast cancer mortality, it is very ¿Pueden leer los small. subtítulos? But when you screen healthy women, you detect a lot in their breasts that you should never have detected because it is harmless. It is like the prostates of males. We don't take a PSA because more than 60% of males at my age have prostate cancer, but don't fight it, don't fight it. I mean, most of it is innocent. It won't kill us. It's the same with breast cancer. So when you screen for breast cancer, you find a lot of harmless cancers, but you cannot distinguish between whether it's dangerous or harmless. So you treat all of them. And when you treat harmless breast cancers with radiotherapy, you kill some of the healthy women because they get heart disease or they develop new cancers because of the radiotherapy. So if you save a few women from dying in breast cancer because of breast screening, then you kill a similar number of healthy women. So there is no survival benefit. But there is a lot of harm. If you go to screening for 20 years, for example, 1/4, or in some countries 1/2 of the women will get at least one false diagnosis, which means that they get the message, we don't know what it is, but it might be cancer, it might not be cancer, you need to come back, we will take new pictures, or we will do a biopsy, or whatever. This has big effects on women, psychologically. Even 3 years after they got a false positive diagnosis and was told it wasn't cancer, you can be happy, there's nothing. Even 3 years later, they still worry, well, maybe they were wrong. Maybe I do have cancer. So if you add these psychological side effects to the fact that it doesn't help people live longer, then it's inevitable that mammography screening is harmful. You cannot come to any other conclusion. So I published a paper maybe 2 years ago where I concluded that mammography screening should be stopped. It's harmful. And some well-educated women, they realize this. For example, the editor of the British Medical Journal, Fiona Gottlieb. I gave a talk on mammography screening in Oxford a couple of years ago for 800 people from the whole world and explained to them why it was harmful. And to my big surprise, I didn't get one critical question from the audience. They asked me, what should we then do? What should we then offer the women? And I said, nothing. Do you know the tune? Don't worry, be happy. We don't offer males anything. We don't tell them to get a PSA screen because it's harmful for them. It's the same with women. Be happy. You should not offer them anything. It's only because you have been brainwashed for 30 years into believing mammography screening is good for women that you feel, oh, if we don't use mammography screening, we must offer them something else. Forget about it. And then Fiona Gottlieb, she was chairwoman. She told the whole audience, I got my first invitation for mammography screening recently, but since I know Peter's research very well, I declined. So it's out on YouTube. I'm talking about, it's not preventing anything. I'm talking about mammography screening. And mammography screening cannot prevent breast cancer. It just detects breast cancer, and it detects far too much breast cancer. So it's not prevention. It's wrong to use the word prevention. It has nothing to do with prevention. You see, the whole semantics is seducing. I know that people call it prevention. It's not prevention to detect a cancer. How can that be prevention? It's not.
It's time for two. It's time for. Entonces, ¿se puede prevenir el cáncer de seno? Detectarlo no es lo mismo que prevenirlo, pero hay algo más importante y es, ¿cuál es la pregunta del título de esta diapositiva? Tenemos aquí esta institución Vamos a leer solamente los títulos. ¿Los ven? ¿Los pueden? Tenemos ¿cómo se forma el cáncer? Pues la explicación es por mutaciones, oncogenes, genes supresores de tumor, cambios genéticos, bueno, heredados y adquiridos. Y aquí hay también algo importante, que son los factores de riesgo. Y dentro de factores de riesgo tenemos una lista de 4 subtipos. Vamos a ver nomás una, que es relacionados con el estilo de vida. Algo importante a tener en cuenta es que hoy en día se usa la estadística como modelo para validar un conocimiento y para hacer ciencia. Pero, ¿qué ocurre cuando yo digo, usando la estadística, si estas amigas de la primera fila, que somos, incluyéndome a mí, 5 en total, si María, por ejemplo, tiene 5 coches y nosotros 4 vivimos debajo de un puente, la estadística dice que todos tenemos un coche cada uno y que todos tenemos unas condiciones socioeconómicas muy buenas. Entonces la estadística, nos podemos fiar de la estadística. No solamente eso, sino que ¿qué ocurre si yo formulo una afirmación basándome en la estadística? Digo, el 95 o el 82% de A, entonces B. ¿Significa que yo sé cuál es la causa de B? No. Significa que creo saber algo, pero la relación de causa y efecto no la estoy indicando cuando uso la estadística, que no tengo ni idea. Que sé que hay algo por ahí que me falta conocer, pero en matemáticas, por ejemplo, no decimos que 2 más 2 es igual a 4 el 90% de veces. Lo importante en la medicina de Hammer es que lo que él demuestra, lo que él descubre, es si hay unas leyes para la física, si yo agarro una pelotita de fútbol, la tiro, conozco cómo funcionan las leyes de la física en este mundo, conozco el peso de la pelota, conozco la fuerza en la que se lanzó, puedo determinar dónde va a caer. Si estamos aquí en esta sala y podemos enumerar las baldosas, puedo determinar con muchísima precisión el primer bote va a caer en esa baldosa. Va a tardar tantos segundos en el aire. El segundo bote va a tardar tanto tiempo y se habrá desplazado tanto. Entonces, cuando tenemos un sistema basado en leyes, la precisión es absolutísimamente muy precisa, si conocemos con mucha precisión las leyes. El problema de la medicina de Hammer es que se puede llevar a una precisión tremenda, pero muchas escuelas y alumnos de Hammer lo han reducido tanto que no podemos gozar hoy en día. Hay muy pocas personas que conozcan las leyes con tal precisión. Entonces, lo que a mí me he dado cuenta desde que empecé con esto es que hay corrientes muy precisas y otras no tanto. Cuanto más nos acerquemos a las más precisas, mucho mejor va a poder ser la asesoría que brindemos a la persona que viene o que nos visita. Entonces, vamos a ver los factores que se anuncian en esta institución oficial, muy oficial, que es la American Cancer Society. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Se acuerdan del ejemplo que hemos visto de Francisca Martín Cano? Entonces, yo simplemente lo dejo al aire, ¿no? Consumo de bebidas alcohólicas, sobrepeso u obesidad, actividad física,
tener hijos, control de la natalidad, terapia hormonal después de la menopausia, lactancia. Hace unos años, porque la van cambiando y actualizando, aparecía también el uso de desodorantes, el uso de sostén. Pero lo interesante es, ¿ha habido algún caso que el oncólogo diga, sí, este caso es clarísimo de sostén, este es de sostén, este otro, esta mujer está clarísimo, este es de desodorante, y que podamos explicar la flechita que hay entre A, usar desodorante, y B, desarrollar adenocarcinoma de glándula mamaria? ¿Podemos entender qué ha pasado por en medio? Esa flechita de A a B, ¿podemos entenderla o simplemente es una información que nos la dan, nos la creemos y ya? Entonces, todos estos factores de riesgo se sacan por estadística. Vamos a ver durante el día si la flechita que nos aporta Hammer tiene más datos que la flechita que nos aporta la oncología oficial. Hoy en día estamos en una era muy especial, que es la era de la sobreinformación. En la era de la sobreinformación lo que impera es la información. Hay demasiada información. Podemos buscar algo muy concreto sobre un tema muy preciso y vamos a encontrar que hay tantísima información y tantas cosas que se contradicen que lo más importante para estar despiertos en este momento ya no es tener información, sino saber de todo el batibull, como dicen aquí en catalán, con todo el revoltijo que hay de información, qué cosas tomo y qué cosas desecho. Y a veces es muy importante hacer un reciclado, de decir, a ver, lo que aprendí, lo primero que aprendí, ¿es válido ahora con la nueva información que tengo? Entonces, cuando nos vamos quedando con lo primero o lo segundo que hemos escuchado, ¿quién nos asegura que eso sea lo más correcto, lo más preciso, lo más adecuado? Nadie, cada quien necesita formarse su propio filtro para ver todo lo nuevo que estudio y que aprendo, si encaja en mis principios, en mi forma de ser, en mi forma de pensar, ¿no? Entonces, hoy en día lo más importante, como dice Alvin Toffler, en este momento, en esta sociedad, leer o a escribir en tiempos atrás era importantísimo. Ahora lo que es más importante de todo casi es esto de aquí, desaprender y reaprender. Por eso les estoy invitando a que en este viaje que estamos haciendo hoy nos olvidemos de este mundo y entremos dentro de ese escenario, y que luego el objetivo que tenemos es vaciar un poco la información que tenemos para entrar cuando vemos una película de fantasía. Estamos dentro de otro escenario y hay leyes que funcionan de forma diferente. Entonces vamos a ver cómo la medicina de Hammer requiere, las 5 leyes biológicas, revisar constantemente nuestras creencias, porque todavía arrastramos muchísimas creencias del paradigma imperante. Paradigma. La palabra paradigma es algo... Aquí tenemos algunas definiciones de la RAE, pero en grandes rasgos es como la información que los expertos en un área tienen y que están de acuerdo. Son como los fundamentos básicos de una ciencia, de un conocimiento del saber humano, y los paradigmas vienen, Thomas Kuhn en un libro titulado Estructura de la Revolución Científica, estudia y analiza cómo vienen las revoluciones científicas, cómo se producen. Y un paradigma siempre es sustituido por otro, y el otro, el nuevo, por lo general tiende a ser mucho más complejo y suele resolver aquellas incoherencias e inconsistencias del paradigma precedente. Si tenemos el primer paradigma o el paradigma de la actualidad, cuando viene una revolución científica, el nuevo paradigma suele ser mucho más amplio, y donde el paradigma, los límites del paradigma presente
son mucho más ampliados por el nuevo paradigma. No solamente eso, sino también hay algo importantísimo, que a veces un cambio de paradigma significa romper con elementos basiquísimos que tenemos estructurados. Hay un ejemplo muy gráfico y es el siguiente. Si tenemos dos puntos, ¿cuál es la forma más directa y más rápida para ir de A a B? La línea recta. Es un ejemplo que pongo casi en todas mis primeras conferencias. De A a B. Este señor que tienen aquí en pantalla, ¿alguien me puede prestar una hoja que se pueda arrancar, por favor? Ah, gracias. Vamos a ver una respuesta de un paradigma que ya se hace bastantes décadas. Este señor de aquí dice que el espacio y el tiempo son relativos y que el espacio es curvable. No tenemos todavía, se ha hecho en el colisionador de hadrones experimentos con partículas. Entonces, esta respuesta de A a B es un cambio de paradigma. Si se dan cuenta, nuestra mente, nuestra concepción del mundo y de la realidad aquí es totalmente transgredida. Lo que creemos que es el espacio y es el tiempo resulta que es muy diferente a lo que habíamos percibido desde siempre. Entonces, esta respuesta, si se dan cuenta, es un cambio de paradigma y implica redefinir por completo algo que creíamos que era tan cotidiano, tan común. Esto es un ataque impresionante a nuestra forma de entender el mundo. Y lo que vemos en Hammer es que si esto, podemos decir, wow, qué desarrollo, ¿no? Qué cambio de aquí a aquí, ¿no? La medicina de Hammer es un cambio de paradigma en la biología. Y hay que, si aquí necesitamos redefinir el tiempo y el espacio y las características y capacidades que tiene la materia, el paradigma de Hammer necesitamos redefinir por completo qué es el ser humano, qué es la vida, qué es la salud, qué es la enfermedad. Y ¿cuánto hace que Einstein formuló la teoría de la relatividad? Hace bastantes décadas. Nos podemos dar cuenta que los paradigmas tardan un montón en ser absorbidos por la sociedad, ¿no? Y la medicina de Hammer, pues, es muy probable que también tarde lo suyo, porque Hammer ya hace más de 30 años que descubrió las leyes. Pasteur o Béchamp. ¿Han oído hablar de alguno de los dos? Sí. ¿De cuál? Los dos son. Ah, muy bien. Se plural. Muy bien, muy bien. Pero lo que es muy interesante darnos cuenta que lo que Hammer descubre, ya ha habido, si nos ponemos a analizar la historia, hay unos científicos que han sido financiados, que los han subido, que los han aplaudido mucho, que les han facilitado sus cosas, su carrera, y otros, si vemos a Béchamp, pues tenía un montón de condecoraciones. ¿Hay algún instituto a nombre de Béchamp? ¿Hay algún monumento? Si yo salgo a la calle y pregunto por Pasteur, es una personalidad reconocida. Si yo salgo a la calle y pregunto por Béchamp, si voy a las universidades de biología, ¿estudian a Béchamp? Hay biólogos que nunca han oído hablar de él. Entonces, nos podemos dar cuenta
Aquí hay un libro publicado, tengo entendido, en el 42, 1942, que tiene este título. Solamente está publicado en inglés y en francés. Aquí está el título, traducido. Bécham o Pasteur, un capítulo perdido en la historia de la biología. Si conociéramos un poquito lo que dice Bécham, muchas de las creencias que tenemos ahora, que son producto de que nos han vendido a Pasteur, muchas cosas que escuchamos ahora de Hammer se nos harían muchísimo más familiares. Entonces Hammer se nos ve algo así muy lejano, muy difícil de comprender, porque durante la historia siempre se han seleccionado unos científicos que favorecen a una economía y se han censurado, ninguneado y dejado de lado a otros. Si empezamos a recolectar todos esos otros, nos podemos dar cuenta de que los que Hammer descubre van muy, y todos los demás han descubierto, van muy por la línea. Hay un dicho que escuché en algún momento que dice: se puede tapar el sol con un dedo, pero no por mucho tiempo. Entonces, el primero, ¿alguien me ayuda a leer este pequeño fragmento? El primero sostenía que la enfermedad causaba los gérmenes. El primero, Bécham. O sea, la enfermedad hacía que emergieran los gérmenes. Bien. Y el segundo sostenía que las enfermedades eran causadas por los gérmenes. Uno fue olvidado por la historia, el otro es considerado el padre de la medicina moderna. Si la medicina moderna se empieza a sentar en esto, está bien. Lo que pasa con Hammer es que descubrimos que toda la cuarta ley que formula Hammer tiene que ver con la función que tienen los microbios. Está mucho más apegado a Bécham que a Pasteur. Si tuviéramos que levantar un monumento a Bécham y otro a Pasteur, en función de cuál está más apegado al que descubre Hammer, el de Bécham sería enorme y el de Pasteur sería una casa en ruinas. Darwin o Lamarck, ¿quién es el padre de la teoría de la evolución? ¿Saben en qué fecha publicó Lamarck? Bueno, creo que lo tengo en otra diapositiva. A ver. Bueno. Hay 50 años de diferencia entre uno y el otro en su fecha de publicación. Si buscan filosofía zoológica, es el primer tratado. De hecho, Lamarck se dice que es el padre de la biología, porque es el primero, según algunas fuentes, en usar la palabra biología. No es cualquier cosa. Y a su vez, publicó una teoría de la evolución 50 años que Lamarck. 50 exactos, no, ni 51 ni 49, 50. No sé si era 1809 y 1859 Darwin. Y aquí pasa exactamente lo mismo con esos dos autores. Las tesis de Hammer, o las leyes de Hammer, están muy apegadas a Lamarck, que es otro gran censurado o olvidado. Máximo Sandín, catedrático de Biología, en su momento en la UNAM, Universidad Autónoma... No, perdón, UNAM no, en la... Sí, UAM, me estoy confundiendo porque ahí la más fuerte de México es la UNAM y aquí... Bien, entonces, Máximo Sandín lo tiene bastante claro y él, si entran en su página web, nos dice muy bien que somos virus y bacterias. Los biólogos saben y comentan que en nuestro organismo hay más microbios que células. A nivel evolutivo, la célula se desarrolla, tomando en cuenta las tesis de Lynn Margulis, una célula es un conjunto de microbios que muy atrás en el tiempo empezaron a cooperar y a vivir juntos. Entonces, si agarramos una célula y la separamos, salen un montón de microbios porque son los
los entes que forman esa célula. Una analogía muy clara es si yo agarro una casa, un edificio, el edificio está formado por ladrillos, ¿verdad? Ahora no veo ningún ladrillo, pero si hago una demolición, ¿qué aparece? Se ven un montón de ladrillos, ¿no? En nuestro cuerpo tenemos más células o microbios. En la ciudad, ¿hay más casas o hay más ladrillos? ¿Se imaginan que quisiéramos quitar todos los ladrillos de una ciudad? ¿Se imaginan la idea, lo absurda que sería? ¿Se imaginan una civilización o una cultura que pretenda quitar los microbios de su organismo? Porque es muy común la idea. Si yo voy a una escuela y les digo a los niños, ¿me pueden dibujar un microbio? ¿Con qué cara lo van a dibujar? ¿Van a dibujar un angelito o un diablo? Esa concepción de que el microbio es un diablo, un diablito o un bichito negativo, esa concepción fue financiada. Ha sido financiada. Muchísima de la ciencia actual es ciencia financiada. Freud o Grodeck, lo mismo. ¿A cuál de los dos reconocen? En psicología, ¿a cuál de los dos estudian? ¿Qué decía Grodeck? En la Universidad de Jaén tenemos un psicólogo que se encarga, Ángel Cajigas, de traducir las obras de Grodeck del alemán al español. Tenemos algunas frases, por ejemplo, de Grodeck. La enfermedad debe tener un sentido, el síntoma no es algo arbitrario, sino que significa algo, por lo que ante cada enfermedad debemos preguntarnos para qué sirve, cuál es su utilidad, qué expresa. La enfermedad no es el enemigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, tienes que luchar contra la enfermedad? Échale ganas, vámonos. ¿Es común en nuestra sociedad o no? ¿Y esa creencia en qué está fundamentada? Pues en toda una serie de autores que han sido colocados, han sido financiados y que son los importantes. ¿Quién no ha escuchado hablar nunca de Freud? ¿O quién? Todo el mundo ha escuchado, ¿no? Entonces, Grodeck se le considera psicoanalista salvaje porque Freud estudiaba en el inconsciente, buscaba encontrar las respuestas en el inconsciente de las personas que tenían alguna neurosis, las personas que tenían comportamientos diferentes a lo común, él buscaba en su psique, en su inconsciente. Grodeck hacía eso con las personas que tenían enfermedades orgánicas. O sea, se avanzó. O sea, era como un Hammer de un tiempo atrás, que hoy en día nadie, si alguien tiene un resfriado o tiene tos, todavía estamos muy apegados a que lo que es de la mente es de la mente, lo que es del cuerpo es del cuerpo. Entonces este hombre ya lo tenía bastante claro. Hammer, el doctor Hammer, después de la muerte trágica de un hijo suyo, Dick, vive un proceso en el cual le ocurre algo en su testículo, en uno de sus testículos y a su vez en uno de sus senos a su esposa. Son diagnosticados los dos de cáncer. La palabra cáncer nos vamos a dar cuenta que es muy imprecisa. Si la usamos estamos hablando de algo muy impreciso y inespecífico, y hay otras palabras que las podemos usar que las iremos viendo durante el desarrollo del día de hoy. Entonces, en base a eso, él empieza a preguntar y a buscar si hay alguna correlación entre lo que hemos vivido, porque se dio cuenta de que eran órganos muy precisos, que tenían una función muy peculiar, que tenían que ver con la reproducción y la crianza de un hijo, justo después de que se hubiera fallecido un hijo, ¿no? Este es el hijo de Hammer, Dick. La primera ley, no vamos a entrar con detalle, porque comento que simplemente es un repaso muy general. La primera ley de Hammer nos pone en situación con tres dimensiones del ser humano y del resto de animales. Una es la psique, que en griego significa alma. Otra es el cerebro, que es el conjunto de órganos que están en la cavidad craneal. Y los órganos, que es los órganos, bueno, el
está en la definición de órgano, pero que todo el mundo la comprende, ¿no? Entonces, en la primera ley, Hammer ya nos invita a redefinir lo que es la enfermedad. La enfermedad en el nuevo paradigma no existe, porque lo que descubrimos es que sí existen unas activaciones, lo que llamamos enfermedad, en lo que en algún momento, en varios momentos históricos, es la interpretación humana que se ha hecho de un proceso biológico y de unos síntomas. Los síntomas los podemos analizar, podemos ver cómo está un tejido, qué reacciones presenta un organismo, y la interpretación de todo eso es subjetivo ya. Es lo que yo pienso o lo que algunos expertos piensan sobre esto. La palabra enfermedad implica pensar y creer que nuestro organismo se equivoca y que nuestro cuerpo es como un coche que puede tener un fallo, y implica la creencia de que podemos tener errores mecánicos en nuestro organismo, y implica como esta visión catastrofista. Hay otras corrientes y escuelas que también se enfocan en esto, pero cuanto más nos apegamos a Hammer, descubrimos detalles muy importantísimos que no han sido suficientemente comprendidos en varias escuelas que se han extendido y que mezclan a Hammer con otras técnicas. Aquí tenemos los focos de Hammer. Esta diapositiva me la cedió Luis Felipe Espinosa, que es un médico de Ciudad de México, que es un referente a nivel de Latinoamérica de divulgación. Si se dan cuenta, aquí también se pueden ver que es un poquito más amplio el foco de lo que está marcado, porque esta rotura de campo electromagnética se puede percibir y se ven bastante claras. Estas de aquí también se ven. Entonces, hay tres niveles que hemos visto, que es psique, cerebro y órgano. Entonces, toda enfermedad, como tal, tendríamos que redefinir el concepto y llamarle un programa biológico, adaptativo y de supervivencia. Hammer lo llama programa con significado biológico o con sentido. Y hay una orden cerebral, hay un psiquismo, que es el mundo de las ideas, el mundo de los pensamientos. Todo el tema de las emociones se podría analizar desde la dimensión psíquica, y hay también un órgano que es afectado con esa orden cerebral. Muy bien. La segunda ley de Hammer tiene que ver con la cronología de cómo el tiempo, que en esta gráfica avanza en este eje, en esta dimensión, y la intensidad de lo vivido, que puede ir oscilando y variando en función del tiempo. Entonces tenemos dos momentos clave que Hammer los grafica con dos triángulos con la punta hacia abajo, porque podemos determinar con mucha precisión el día, la hora y casi los minutos en los que vivimos el shock conflictivo o el DHS, y la solución del conflicto. La persona queda en estrés hasta que resuelve su situación, y la conflictólisis también es un momento muy preciso y muy puntual. Entonces, para Hammer tenemos dos fases muy claras, que es cuando el programa está en curso, que es fase activa y fase de solución del conflicto. Y una muy importante, que aquí está escrita como neumotonía, pero en realidad sería la fase cicatricial. Es importantísimo conocer esta fase, porque cuando vemos a una persona que está con un órgano en esta fase, significa que ya lo cursó, ya cursó el programa, y no tenemos que preguntarnos, sabiendo muy bien, con mucha precisión, la forma de dar asesorías en salud es imprescindible, porque hay casos que son diagnosticados aquí. ¿Se imaginan que yo de pequeño me hubiera caído, me hubiera roto la ceja en un bordillo yendo en bicicleta y eso? Tenemos una fase que sale sangre, otra que aparece la costra, otra que la costra ya se cae, y luego me puede quedar una cicatriz que no me salga pelo justo en la ceja. ¿Se imaginan que yo vaya
a algún lugar y quieran revisarme la ceja y ver de algo que ya viví años atrás y que ya está muy cristalizado. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial, cuando vemos un caso, es muy necesario saber exactamente en qué fase se encuentra, porque que una persona esté con miedo por algo cicatricial es totalmente ilógico, conociendo el modelo de las 5 leyes. Sin conocerlo, pues ese desconocimiento nos hace vivir sufrimientos innecesarios. Lo interesante de esta curva es que casi nunca se produce así. Esa es la biológica del animal, la que Hammer usa, y el propio Hammer en varios libros comenta que hay muy pocos casos que sea así. Y muchas escuelas es la única que ven. Hay mucha variabilidad de esta curva porque depende de si hay recidivas de conflicto. Una persona puede quedar en fase activa en curva domesticada. Luego también se puede exasperar la curva. No es lo mismo caer de un tercer piso que caer de un octavo. Todas estas variaciones tan sutiles y tan precisas son muy importantes a la hora de llevar a cabo un caso porque cambia muchísimo. Yo he trabajado empecé con una escuela y me di cuenta, tuve que hacer ese gran ejercicio de desaprender y volver a reaprender, y me di cuenta del gran valor que tiene algunas escuelas que han conservado la precisión de las 5 leyes y que han seguido avanzando en esa precisión. Porque si rememorando o rescatando el caso, el ejemplo que hemos puesto de la pelota, si yo quisiera, si fuera importante y vital para mi vida, si mi vida dependiera de cuántos botes va a dar esa pelota y de saber cuánto tiempo va a estar en el aire y de saber qué tan lejos va a llegar, yo preferiría consultar un físico porque me podría decir las distancias, me podría dar tantísimos datos que alguien que me dijera, sí, tú tírala y más o menos va a caer por ahí, pero no sé si me estoy dando a entender. Si mi vida dependiera de ello, yo preferiría una precisión lo máximo de precisa, valga la redundancia, porque conocer esto muy por encima es incluso hasta contraproducente, porque hay una palabra que es muy desconocida también que se llama iatrogenia, que es el daño producido por el médico. Es la tercera causa de muerte en Estados Unidos. ¿Por qué la tercera causa de muerte es tan desconocida? ¿Les parece normal? Porque estamos hablando de algo muy grande. Es como si aquí, en esta sala, tuviéramos animales, un ratón, un par de pulgas, un gato, tuviéramos un rinoceronte, una jirafa y un hipopótamo y no viéramos el hipopótamo o nadie sepa del hipopótamo. Es algo enorme. La tercera causa de muerte es algo enorme. No es lógico que ni siquiera tengamos información, que salgamos a la calle y digamos, ¿sabes qué es la iatrogenia? Y la gente se queda así, ¿cómo que? Entonces hay información muy extendida y otra muy censurada. La tercera ley, aquí no se ve, aquí debería poner paleoencéfalo, creo que no sé por qué aquí se ve y allá no, en la diapositiva. Bueno. La tercera ley es importantísima porque es la segunda con información ampliada. Si en la segunda tenemos una cronología de cómo avanzan, algo también importantísimo que no he dicho es que la segunda ley tiene una vital importancia porque nos descubre que hay síntomas que ya están en fase curativa. Si yo tengo una herida abierta, sí necesito hacer un montón de cosas para evitar que me dé sangre y hay
sí puede haber una urgencia de actuación cuando encontramos algo en fase activa. Pero si yo me encuentro ya una persona con una costra, haga lo que haga, a menos de que haga algo nocivo, ¿quién dirige la fase de curación? Que eso es lo más importante que hay y que no se ha entendido en muchos contextos. El cerebro. El cerebro dirige la fase activa y la fase de curación. Entonces, si yo estoy en fase de curación y no tengo ninguna recidiva, eso es importante, la fase de curación que ya inició va a seguir, a menos de que haya algo que lo impida. Entonces, la medicina de Hammer ha sido muy confundida en algunos ámbitos como una terapia alternativa. Es importante comentar que descubrir cómo funciona el organismo con muchísima precisión nunca puede ser considerada una terapia alternativa, porque primeramente lo que Hammer descubre como tal no es una terapia, es cómo funciona el organismo. Y ese conocer cómo funciona el organismo implica que muchas creencias, tanto de la medicina imperante, que es la que está, que ha vencido y es la que ha sido financiada y es la que está en los centros de salud y hospitales, esa tiene muchas creencias que con la medicina de Hammer se caen por completo, y que hay que redefinir muchos ámbitos de la salud, y otras muchas terapias alternativas también arrastran un montón de esas creencias. Entonces, las 5 leyes se convierten en un instrumento para validar si lo que me dice el otro y el médico tienen un fundamento, porque lo que está muy de moda, A, entonces B. ¿Y yo qué hago? ¿Me lo creo? ¿Tengo algún instrumento para validar y que me expliquen con todo lujo de detalles por qué A y B? ¿Qué ocurre aquí? Cuando nos dicen A, entonces B, la ventaja de las 5 leyes es que podemos sacar una base de datos con un montón de datos comprobables, no uno, un montón. Que puedan ver, este se cumple, este también, este también, este también, este también, este también, enfrente de la medicina imperante, que a veces de A a B no nos da datos, nos dice, pues esto es así, no se puede validar o verificar. Otras terapias alternativas, que no es que esté a favor o en contra, simplemente estoy a favor de la verificación. También en algunos aspectos nos dan explicaciones. Las podemos validar o verificar, algunas sí, otras no. Entonces, el modelo nos sirve como instrumento de eso que hemos visto en la diapositiva de Alvin Toffler, de aprender, desaprender y reaprender. Es un filtro, y eso es lo importante, que muchos autores y difusores no se han dado cuenta del gran potencial que tiene esto. Y lo vamos a ver, analizar durante el día de hoy. Otra cosa importantísima es, si en la medicina clásica se estudian, bueno, digo clásica, pero si veis me dice, si digo clásica, entiendan imperante. Si estudiamos las enfermedades, que ya en el nuevo paradigma hemos dicho que se tiene que usar esa palabra. Bueno, entonces, si tenemos una lista de enfermedades y estudiamos la medicina imperante, empezamos a estudiar por capítulos, y voy a poner un ejemplo muy fácil de entender porque nuestra cultura ya lo tiene integrado. Yo puedo estudiar en el capítulo 1, si esto fuera la lista de todas las enfermedades que existen, puedo estudiar herida sangrando. Y luego por aquí, en el capítulo 14, puedo estudiar, fiebre, estudio por aquí, escozor en la piel, diferentes manifestaciones, diferentes síntomas, diferentes características que proceden de los órganos. Y en el capítulo 14 puedo estudiar costra. Lo interesantísimo de Hammer es que dice, a ver, si nosotros tenemos 1000 enfermedades, en realidad solamente son 500. Porque muchos síntomas que se estudian por separado, es lo mismo una herida sangrante que una costra.
no es lo mismo, pero en el mismo lugar es el mismo proceso en fases madurativas diferentes. Entonces lo que ve Hammer es, y que ocurre en muchos momentos históricos, ve que la medicina es un caos, se aleja un poquito, ve otras dimensiones y ve que desde otras dimensiones todo eso que parecía un caos tiene un orden muy preciso, la definición de cáncer es un tumor o un tejido o células que crecen indefinidamente. Esa indefinición, Hammer trabaja con 3 dimensiones, que es psique, cerebro y órgano. La medicina imperante analiza y estudia el órgano y ya, muchas características del órgano, entran diferentes, lo estudia con muchísima profundidad, pero solamente ve el órgano. Si estudiamos el crecimiento celular desde el punto de vista del órgano y bajo la idea de cáncer, podemos ver que son células que van creciendo y la definición incluye de manera indefinida o de manera... ¿algún adjetivo que me puedas ayudar, Javier? Descontrolada. Indefinida, descontrolada. Entonces, muy bien. Desde este nivel, lo que aparentemente es un descontrol, Hammer descubre que en el cerebro hay una orden cerebral y que si veo un tumor así de pequeñito, tiene una orden cerebral así de pequeñito. Si veo un tumor así de grande, veo que en el cerebro está la orden cerebral así de grande. Entonces, lo que aquí es en la medicina imperante descontrol, aquí en la medicina de Hammer vemos que hay una correlación estrecha entre el órgano, el cerebro y la psique. Y no solamente eso, sino que descubre que hay síntomas que habían sido siempre tratados y se habían visto como algo negativo. Lo que importante de esta ley es que hay síntomas en fase activa y síntomas en fase de solución. Eso significa que cuando yo tengo una costra, me estoy curando. Y haga lo que haga, me ponga lo que me ponga, siempre y cuando lo que me ponga no sea nocivo, el organismo sigue su curso. Y, desgraciadamente, hay síntomas de esta fase que son tratados de la misma manera que esto, porque la medicina ve que cuando hay un órgano, la imperante, que cuando hay un órgano que hace un cambio, lo ve como algo negativo. Hammer descubre que solamente hay 3 fases, que la enfermedad no existe, no es un error, sino que simplemente hay una orden de estrés, un estrés general que es vivido a nivel psíquico, cerebral y orgánico, y un estrés. Después de la fase de estrés viene una fase regenerativa y reparativa y luego queda una fase cicatricial. Entonces simplemente tenemos fase de alarma, fase de estrés, fase regenerativa y fase cicatricial. Hay un montón de ideas y conceptos. No, es que los órganos ahora no funcionan bien, o porque hay síntomas que a veces vamos a un terapeuta y nos dice no, todos estos síntomas es porque estás purificando, te estás desintoxicando, todas estas creencias que las compramos y decimos, entonces ¿será que es eso? Analizadas bajo las 5 leyes y viendo el resto de dimensiones, podemos darnos cuenta de que tenemos muchos más datos comprobables y podemos descubrir la raíz que en el resto de escuelas, tradiciones, conocimientos o medicinas no nos dan con tanta precisión. Entonces esta tercera ley resume, la dibujo así, muy gráfica, si pueden tomar nota lo recomiendo. Tengo aquí paleoencéfalo. Tenemos que en el paleoencéfalo que es el cerebro antiguo,
otra dimensión que Hammer no habla de ella, pero es muy lógico y evidente. Yo a nivel personal hablo de 4. La primera, que es la vivencia. Se lee atrás, que necesito poner varias cosas. Las otras 3, que en mi modelo tenemos la psique, el cerebro y el órgano. En mi forma de entender todo este conocimiento, tenemos esas 4 dimensiones. Una vivencia, que es lo que ocurre, lo que acontece fuera, en el exterior de la persona. La psique es algo interno y que forma parte del individuo, pero la vivencia, hay otros elementos que no dependen de mí. Entonces está la vivencia, la psique, que es todo el mundo mío, de mis ideas, lo que voy pensando, mis preocupaciones, el cerebro, que es el conjunto de órganos que están en la cavidad craneal, y los órganos. Muy bien, entonces, estas 4 dimensiones es muy importante tenerlas en cuenta cuando vemos casos y cuando vivimos o cuando tenemos la intención de vivir bajo este paradigma. En el paleoencéfalo tenemos el tronco cerebral, el cerebelo, y en el neoencéfalo tenemos la sustancia blanca y la corteza. Todo eso son partes de nuestro cerebro. Si aquí dibujamos esta gráfica de aquí y ponemos la segunda ley, tenemos un DHS y una conflictólisis, que es el inicio de una situación que me altera y el final de esa situación que me altera. Entonces, todo lo que dure, todo este tiempo, es fase de estrés. Es una fase fría y como tal se suele dibujar azul. Luego tenemos una fase de curación dividida en 3 subfases. Una primera fase profunda, que es la que suele dar en algunos tejidos mucho dolor, los tejidos de la sustancia blanca, y aquí tenemos una fase curativa y aquí otra, y este pico de aquí, que se le llama epicrisis, también forma parte de la fase de curación y es abrupta. Y después de esto tenemos la fase cicatricial. Aquí venimos de la normotonía. Entonces, tenemos una fase inicial en la que no hay ninguna actividad orgánica. Cuando tenemos una situación fuerte, nuestro organismo se activa en 3 niveles, pero por una vivencia que hemos vivido y cómo nuestra psique lo interpreta y cómo nosotros analizamos esa vivencia. Entonces, tenemos esta fase inicial, llamada normotonía, que es en la que no hay orden cerebral, porque no hay ningún conflicto activo en esa área, en esa zona. Luego, desde el DHS hasta la conflictólisis, tenemos una fase de estrés, o se le llama también fase activa, y de la conflictólisis hasta el final de la PCLB, se le llama, tenemos una fase de solución o fase regenerativa. Y algo importantísimo que ya he comentado es que luego de aquí en adelante es muy importante recordar que tenemos ya la cicatricial. Entonces tenemos 4 posibles estadios, 4 posibles fases. Esta de aquí se subdivide en otras 3.
la conflictólisis, la palabra lisis en griego significa sustraer. Entonces, cuando tenemos una conflictólisis es que el conflicto desaparece. Aquí hemos estado en conflicto, el conflicto se soluciona y todo esto, en terminología de Hammer, se le llama fase regenerativa, se le llama fase PCL, que es la post-conflictólisis, después de haber solucionado el conflicto. Es por ello que la primera curvita se le llama PCLA. Esto de aquí es la epicrisis y luego tenemos una PCLB. Muy bien, entonces lo que Hammer descubre es que es muy importante saber, esto de aquí voy a borrarlo ahorita, es muy importante saber cómo responde nuestro organismo en función de la parte del cerebro que controla ese órgano, porque tenemos la correlación, eso se ve en esta misma ley, correlaciona un área del cerebro con un tejido, una capa embrionaria. Entonces, tenemos que en el tronco, tenemos órganos, casi no se ve, pots portar un bé d'allà dintre, sisplau. Ah, gracias. Ya está, gracias. Sí. Eso también lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. De hecho, la puedo avanzar un poquito para... El endodermo, el mesodermo antiguo, el mesodermo nuevo y el ectodermo. En medicina, el mesodermo simplemente se habla de mesodermo. Hammer lo subdivide en dos, que es antiguo y es nuevo. Para avanzar, no voy a entrar con mucho detalle porque estoy tratando de poner un poquito en situación lo básico de las leyes para que podamos ver los casos, que es el objetivo de este curso. No es un curso presentado o con el objetivo de... se puede profundizar muchísimo, pero priorizo una pinceladita muy básica, muy rápida, para refrescar y reintegrar estos conocimientos básicos. Entonces, en embriología se estudia cómo se va creciendo y se va formando el feto humano, y también hay embriología animal. Y a grandes rasgos, para hacer el cuento corto y rápido, se estudia lo que es la filogenia y la ontogenia. Eso a nivel de estudiando biología, hay algunos autores que descubren, defienden, y Hammer reafirma que durante los 9 meses de embarazo humano, otras especies va cambiando. ¿Cuándo empieza la vida? Se dice que la vida surge en el mar hace un montón de tiempo. Primero vienen a nivel evolutivo, los microbios son mucho más pequeños. Les voy a hacer otro ejemplo. ¿Existen antes las piedras o las casas? Las piedras. Una casa es un conjunto de piedras muy bien agrupadas. Una célula, que es la unidad mínima que consideramos que es cuando estudiamos lo mínimo, siempre podemos ver que hay algo un poquito atrás, ¿no? Un poquito más pequeñito cuando estudiamos algo, tanto cuando se estudia la materia, que ven los átomos y cada vez hay unidades más pequeñitas. En biología es algo parecido, no sé, hasta ahorita estoy hablando un poco mexicano, perdón, hasta ahora no han ido tan atrás, no han encontrado tantos niveles, pero de profundidad. Lo interesante aquí es lo siguiente. Si rememoramos el inicio de la vida en este mundo, en este planeta, podemos ver que microbios, no voy a entrar en mucho detalle, se juntan y forman una célula.
de esa célula va creciendo, se va desarrollando, va evolucionando hasta convertirse en una especie de pececito un poquito más desarrollado. Ese pez sigue creciendo, sigue evolucionando, llega un momento que sale de la tierra, empieza a cambiar, a mutar, a habitar nuevos entornos, y el resultado actual de nuestra vida, de nuestro proceso, nuestro antepasado más remotitísimo sería un microbio dentro del mar, que es un antepasado. Cuanto más atrás nos vamos, nos damos cuenta que más conectados estamos, porque yo puedo decir que tengo una hermana, si me voy más atrás puedo decir que tengo dos padres, si me voy más atrás puedo decir que tengo 4 abuelos, si me voy más atrás puedo decir que tengo 8 bisabuelos, y así siempre en fase de crecimiento exponencial del 2, que es igual, la informática también crece así. Entonces, si vemos el crecimiento, 8, 16, 32, es el mismo que la informática, 64, había tecnología que funcionaba en 64 bits, 128, 256, 512, 1024... Si nos remontamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... En 10 generaciones podría contemplar 1024 personas, que si una de esas 1024 falla, yo ya no estoy aquí tal y como estoy ahora. Si multiplicamos esto por 2, ya viene 2048, y así si nos vamos atrás, estamos emparentados con todos los seres vivos del planeta. Entonces, si vemos los millones de años de existencia de la vida, si nosotros ahora estamos aquí, que es un ser humano, antes eran microbios. ¿Tenemos antepasados en común con el simio o con los primates? Sí. Tenemos antepasados, y si nos vamos más atrás, también con los lobos. Si nos vamos mucho más atrás, también con los reptiles. Si nos vamos mucho más atrás, también con los peces. Si nos vamos mucho más atrás, nuestros antepasados más remotos eran microbios. Entonces, todo esto que se ha vivido en millones de años, la gestación, que es generar y crear un nuevo ser, parte desde aquí. Parte en realidad desde un momentito un poquito más adelante que los microbios, y un óvulo y un espermatozoide se juntan y reviven todo el proceso. Hay momentos, los primeros momentos de gestación, las primeras semanas, los primeros días, no podemos distinguir casi un feto humano de un feto de otro mamífero. ¿Por qué? Porque el estadio, estamos viendo que en 9 meses se recorren todos estos millones de años de evolución. Cuanto más cerca estamos de aquí, más vemos que estamos más emparentados con los mamíferos. Entonces, todo esto queda reflejado también en los órganos cerebrales. Cuando estamos hablando del nivel del cerebro, estamos hablando de este nivel. Cuando estamos hablando del nivel orgánico, estamos hablando de este nivel. Entonces, lo que Hammer descubre, y que llegó a ser en su momento un problema, la gente cuando descubre cosas es por ir solucionando problemas. Entonces se encontró con un problema y dice, a ver, ¿qué está pasando? Que yo veo casos que están aquí y la medicina que he estudiado toda la vida le dice que es cáncer. Y veo casos que están aquí también, que se están curando y también le están diciendo que es cáncer. Qué incoherente, qué incongruencia. Necesitó encontrar una nueva dimensionalidad en la que encontrar si había coherencia de esa incoherencia tan grande. Entonces ahí se dio cuenta que las órdenes cerebrales presentes en los órganos que estaban controlados por el tronco y por el cerebelo tenían un patrón de respuesta, y este otro grupo de órganos tenían otro patrón de respuesta en relación al estrés y a la fase regenerativa. Entonces, la tercera ley, que está muy resumida, muy esquemática, con un más, un menos y un más,
viene a decir lo siguiente: los órganos controlados por el paleoencéfalo en fase activa, que Hammer la dibuja siempre en azul porque es una fase fría, la fase de solución es roja, es caliente. En fase activa, voy a poner aquí una pequeña cuadrícula. Entonces, esta columna es fase activa, que es la fase de estrés. Esta otra columna es la fase de solución. Entonces tenemos que este grupo de órganos, si pueden, esto sí, copien esta estructura. Tenemos el paleoencéfalo, crecimiento celular en fase activa, que es un crecimiento de color azul, en el cerebelo también. Y en fase activa tenemos una reducción de tejido y de función. Ya en rojo, porque forma parte de la fase curativa o regenerativa. Este otro grupo de tejidos, Hammer descubre que funcionan al revés, que tienen reducción de tejido en fase activa y en fase de solución, relleno y o aumento de función. Entonces, para lo que vamos a ver hoy, casi vamos a usar esto, y los casos que vamos a ver vamos a tener que pensar muy bien en esta tabla. La voy a dejar luego de chuleta por aquí cuando veamos los casos, pero a grandes rasgos es esto. Luego tenemos también, a nivel de psique, hay unos conflictos o unas ideas, unos pensamientos que tienen que ver con la activación psíquica, que es todo lo que estamos pensando, sintiendo, y lo que cuando estamos de noche en la cama con insomnio, con una situación que no hemos resuelto, ahí podemos darnos cuenta que hay mucha actividad psíquica. Cuando hay alguna situación fuerte y estoy en la cama que no me puedo dormir porque estoy pensando, y si llevo 2, 3, 4 días o una semana que me cuesta mucho dormir por algo que todo el rato está ahí en la mente, podemos ver que eso es una actividad psíquica de esta otra dimensión, ¿verdad? Entonces, hay un psiquismo clave, que es muy importante, que en el endodermo tenemos conflictos de adquisición, digestión y expulsión del bocado. El endodermo se encarga de atrapar y eliminar lo vital para la supervivencia. Entonces hay una supervivencia básica muy importante, muy antigua, muy arcaica. El desarrollo de estas capas y de estas áreas cerebrales viene de la mano del desarrollo de nuestros órganos. Entonces, si nos comparamos con las formas de vida más primitivas, tenemos un tubo digestivo, todos, es lo más básico. Usando otra analogía, si nosotros comparamos los primeros coches, el primer coche a nivel histórico es el de Ford, podemos ver que hay elementos muy arcaicos, que han cambiado muy poco. El primer coche del mundo tenía ruedas, ¿verdad? Tenía volante, tenía toda esa estructura tan básica, los coches de hoy en día la siguen manteniendo. Luego hay órganos mucho más nuevos y órganos mucho más antiguos. Hay piezas en el coche muy antiguas y piezas más nuevas. ¿Qué pasa si yo con un coche que le falten 2 ruedas, puedo avanzar? ¿Con un coche que le falte el motor, puedo avanzar bien? No. Cuando los órganos más antiguos y más arcaicos se encargan de la supervivencia básica en el endodermo. Y en contraposición, si yo tengo un coche nuevo y moderno y se rompe el cristal de atrás, ¿puedo hacer miles de kilómetros con ese cristal roto? Sí. Si de repente el botoncito inclinable del asiento es una pieza muy moderna en relación a la evolución del coche. Entonces, hay piezas muy
nuevas en el coche y piezas muy antiguas, cuanto más antiguas son, muchas son más fundamentales, y es por eso que una persona sin tracto digestivo no puede vivir, pero una persona con, a lo mejor, que le falte un oído o los dos, o una persona con alguna incapacidad visual, puede vivir, pero con una incapacidad digestiva hay una jerarquía de importancia muy a grandes rasgos en relación a los órganos en función de la necesidad que suplen. Todos estos órganos han ido surgiendo de la necesidad que tuvieron estos primeros bichitos a la hora de enfrentarse a nuevos problemas y a nuevos retos. Esto significa, tiene una importancia fundamental y trascendental, porque significa que a lo que habíamos llamado enfermedad es ni más ni menos que el mecanismo de evolución de las especies. ¿Qué significa esto? Que si aquí un grupo de caballos se pierden en el desierto y viven conflictos de falta de agua, de falta de alimento, activan unas órdenes cerebrales que activan unos procesos orgánicos y van generando unos tumores que tienen una utilidad. Podemos ver que el órgano que tienen los camellos y dromedarios para acumular y guardar mucha agua viene de la necesidad de haber pasado periodos fuertes de sed en generaciones muy antiguas. ¿Qué significa esto? Que los tumores de hoy van a ser los nuevos órganos de las humanidades de miles o millones de años del futuro. Significa que los conflictos que vivieron los caballos y se quedaron en el desierto hizo que se desarrollaran y aparecieran nuevos órganos. Entonces, los órganos y el tejido orgánico, el área cerebral y el contenido psíquico del conflicto van estrechamente ligados y de la mano. Es por ello que aquí tenemos que el mesodermo antiguo, si lo más arcaico y más antiguo es el tracto digestivo, que tiene la función de atrapar lo que me interesa y de eliminar lo que ya no me interesa, el mesodermo antiguo, que es este grupo de tejidos controlados por el cerebelo, tiene la función de proteger este tracto digestivo. Son las palabras clave. Si aquí en el endodermo podemos tomar como palabras clave la supervivencia básica y adquisición y expulsión, o atrapar y eliminar, en el mesodermo antiguo tenemos que todo este grupo de órganos que se han generado para formar el tubo y el tracto digestivo necesitan ser protegidos. Entonces la palabra clave del mesodermo antiguo y del cerebelo es protección. En mesodermo nuevo, que es la sustancia blanca, las palabras clave es el tejido estructural. Son los músculos, huesos, tendones, cartílago, la sangre, el sistema linfático, muy a grandes rasgos, y tiene la función de garantizar el desplazamiento, el movimiento y el poder adquirir y conseguir cosas que ya no están en mi medio. Si yo estoy en el mar, y en el mar hay nutrientes, está muy fácil digerir todo lo que está en el mar, pero si salgo en el mar ya tengo que empezar a buscar comida. Entonces, los órganos que se encargan del desplazamiento, del movimiento, muy a grandes rasgos, son mesodermo nuevo, sustancia blanca, y tienen este otro patrón, y el contenido psíquico que activa estos órganos y estas áreas cerebrales es el no ser apto, la desvalorización, el sentir que no puedo conseguir aquello, porque la única forma que tiene el músculo, que forma parte de este grupo de tejidos, para crecer, la única forma es primero que se destruya y luego se regenera, tal y como es la característica de este grupo de tejidos. Solamente pueden crecer si antes se han destruido. Es por eso que cuando los jóvenes van al gimnasio y quieren tener más volumen, solamente pueden hacerlo si destruyen las fibras y se reconstruyen. Entonces, este grupo de tejidos tiene esta estructura
y responde a la desvalorización o sentirse que no somos aptos. En el ectodermo tenemos conflictos que tienen que ver con la relación, con el grupo, con la manada, y la palabra clave aquí sería vida en grupo, relación. Muy bien. La cuarta ley tiene que ver mucho con Beckham y tiene que ver con los microbios. Una anécdota interesante de analizar es en la visión caótica de la vida que nuestra cultura ha adquirido, de la cual somos herederos de Pasteur, en ese sentido. ¿Qué pasa con el microbio? Pues pensamos que puede ir de un lugar a otro, que la tesis del contagio no está fundamentada ni en Beckham ni en Hammer. Entonces, si yo estornudo y no sé qué, pues yo estornudo, pero los microbios, cada quien tiene sus propios microbios y entran en funcionamiento en una fase muy especial. Hammer usa una metáfora que es la de los bomberos, que dice, si yo soy un investigador y estudio la enfermedad, o si soy un investigador y estudio los incendios, puedo ir a un tejido enfermo y ver un montón de microbios. Si yo voy y visito 500 incendios, puedo ir y decir, de los 500 incendios he visto siempre bomberos. ¿Sabes qué? Estos son los malos. Hay que cargárnoslos. Confundir la función del bombero es lo que ha hecho la medicina imperante cuando dice que el microbio causa la enfermedad. Podemos ver que el bombero no causa el incendio, va ahí, acude y presta un servicio para garantizar que ese incendio amaine. Los microbios tienen esa misma función, que en lugar de ser los que provocan la enfermedad, son los que acuden, reparan el tejido y en algunos casos hasta lo degradan. Lo vamos a ver también a media mañana. Entonces, algo también interesantísimo es que Hammer descubre que los microbios se clasifican también en base a esta clasificación, que para todos los órganos controlados por el tronco y que son de tejido endodérmico, hay siempre unos mismos amiguitos que están funcionando ahí y que forman parte de la estructura interna también de la célula en algunos casos. También hay microbios que están fuera de la célula. Cerebelo, hay unos muy precisos. En el mesódermo otros, en el ectodermo otros. Y no viajan, ni cambian de tejido, ni se expanden, ni... Está todo muy controladito. La metáfora que uso para resumir muy bien esta clasificación de los microbios en estas capas es la siguiente. Todos sabemos, es una comparación del mundo microscópico, micro en griego es pequeño, y la macrobiología, la biología un poquito más grande, los animales. Creer que el microbio se mueve y puede estar en cualquier lugar y atraviesa y nos contagiamos y tiene vida propia, pero se basan en unas leyes que no las puede transgredir. ¿Se imaginan que yo vaya por el Everest con botella de oxígeno así, no sé cuántos miles de metros, 7.000? 8.800. ¿Cuánto? 8.800. 8.000, muy bien. ¿Se imaginan a 8.000 metros de altura yo, a punto de llegar a la cima? ¿Qué posibilidad hay de que yo levante la vista, la mirada, y cerca de una nube vea una ballena de 2 toneladas flotando por ahí? ¿Qué posibilidad hay? ¿Qué posibilidad hay de que yo bucee a 100 metros bajo agua y por ahí me encuentre a 100 metros bajo agua una jirafa por ahí nadando? ¿Qué posibilidad hay? Si hay un orden en cómo los animales habitan la Tierra, y estos ejemplos son absurdos y ridículos, pensar que el microbio va donde quiere es como pensar que las jirafas van donde quieren,
que pueden estar un día en el Everest y otro día bajo agua, y que las ballenas también las podemos encontrar flotando por las nubes. Entonces nuestra cultura ha comprado esa absurdidad que si conociéramos a Beckham, que si conociéramos a Hammer, un montón de miedos caerían. ¿Se imaginan que yo me fuera al Everest protegido anti-ballenas? Con armas para matar ballenas por si alguna ballena me ataca justo a punto de conseguir la cima. Entonces esas incoherencias están muy establecidas en nuestro paradigma de la medicina imperante. Que si fuéramos herederos de los grandes héroes de la humanidad que han sido censurados, muchísimos miedos, tanto de las medicinas